Bueno, muchachos, entonces, como les vengo indicando, hoy vamos a entrar a la siguiente fase del proceso de conformidad con el decurso que hemos venido desarrollando hasta el momento. Como ustedes saben, hemos venido trabajando las diferentes etapas del proceso. Ya abordamos un repaso general, que estuvo en la clase 1, uno segundo, que tiene la denuncia de los actos de investigación. En la tercera hablamos de legalización de captura e imputación. Y en la cuarta hablamos de medidas de aseguramiento. Hoy hemos superado, digamos, esa fase preliminar y nos vamos a enfocar a hablar en esta quinta clase de la acusación. La acusación es un acto complejo que básicamente contempla dos grandes actividades. Está regulado en el artículo 336 y siguientes. ¿Alguien me regaló un pañito o algo así? Porque hoy sí se robaron el borrador de aquí. Espera a ver si está acá de pronto. No, ya se lo llevaron. Alguno que pueda me regalar un pañito, por favor, para ir borrando. Básicamente, hoy vamos a hablar entonces de la acusación. 336. La acusación tiene una doble connotación o una doble actividad en estricto sentido. Es un acto complejo que implica, primero, escrito de acusación y segundo, la audiencia de acusación. Por eso decimos que la acusación es un acto complejo porque implica o contempla o entraña dos actividades en particular, las cuales pues naturalmente tienen una unidad y obviamente persiguen un fin común, que en esencia sería, digamos, como formalizar los términos de la acusación. Podríamos colocarlo como básicamente vamos a establecer que, en términos generales, ¿qué se busca a través de la acusación? Primero, sanear el proceso, verificar la competencia. Tercero, verificar la inexistencia de causales de impedimentos y recusaciones. Y finalmente, dar inicio al descubrimiento probatorio de la Fiscalía. Aquí hay dos actividades adicionales que son relevantes poner de presente, que van a ser, quinto, informar si la defensa pretende alegar como causal o como línea defensiva la inimputabilidad. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué creen ustedes que es relevante que la defensa le diga, venga, yo voy a alegar inimputabilidad? Por una razón muy sencilla, porque básicamente eso implica un cambio diametral en todo el direccionamiento del proceso. Porque finalmente, si yo le digo a la Fiscalía, yo voy a decir que él es inimputable, la Fiscalía va a tener que dar una modificación a toda su estructura de acusación para orientarse a demostrar, por ejemplo, que la persona sí es imputable. Entonces yo no lo puedo sorprender en la preparatoria diciendo, venga, pero yo le voy a probar que es que la persona es inimputable sin que la Fiscalía lo supiera, sí sería un escenario de sorprendimiento. Entonces, por esa razón aquí se habla sobre si la defensa va a alegar como causal defensiva la inimputabilidad. Inimputabilidad. Y finalmente, aquí comienza formalmente la actividad de la víctima. Aquí inicia la posibilidad del reconocimiento de la calidad de víctima. Reconocimiento de la calidad de víctima. Ustedes van a ver que algo bien importante, y es que técnicamente la etapa del juicio inicia con la acusación, que no la audiencia de juicio oral, ¿me entienden? Son dos cosas diferentes. La etapa del juicio inicia desde la acusación hasta la sentencia, y la audiencia de juicio oral, pues obviamente inicia desde la instalación de la audiencia de juicio oral. Tiene una condición de género y especie. ¿Está claro el punto? La etapa de juicio, ténganlo claro, pues es un tecnicismo, pero digamos que eso resulta útil a veces cuando mira causales de libertad y otro tipo de temas, cuando dicen solo se podrá hacer en la etapa del juicio o desde el inicio de la etapa de juicio, no se entiende que estemos hablando de la audiencia de juicio oral, sino de la acusación, ¿vale? ¿Quedó clara la idea? Juan. Cuéntame. Exactamente. El artículo 317 en su numeral quinto, si no me falla la memoria, o puede que sí me falle, nos dice a nosotros, en el numeral quinto,
Cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se ha dado inicio a la audiencia de juicio. O sea, desde la presentación del escrito de acusación va a haber, en términos generales o en términos, digamos, básicos, 120 días para que se desarrolle todo este segmento procedimental hasta la instalación del juicio. 120 días pueden ser más según se trate de 3 o más procesados, de algunos delitos en particular. Ahora se va a duplicar 240 días, o si se trata de organizaciones criminales, que pues eso va a ser de 500 días, y bueno, ahí hay unas disposiciones específicas que están en el artículo 317A, que fue creado posteriormente, es el 317A, pues sí se creó a través de la ley 1908. Entonces, digamos, básicamente es para que lo tengan claro, pero pues digamos, no quiero enredarlos mucho con este tema ahora, pues porque digamos, no es del caso y quiero es que quede claro lo que pretendemos discutir en esta oportunidad, ¿vale? Entonces, tenemos claro que la audiencia de acusación busca como contenidos generales este tema, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar a sentar dentro de nuestro cuadro, nuestro famoso cuadro, que hace fiscalía, que hace defensa, que hace juez y que hace representante de víctima, porque como les dije, aquí sí tiene un rol o una actividad específica el representante de víctima, a diferencia de pronto de las audiencias anteriores, que si bien tiene derecho a intervenir, digamos, son unas condiciones un poco más limitadas. Entonces, vamos a empezar aquí con este tema. Entonces, según lo que hemos dicho allá, ¿qué tiene que hacer la fiscalía en la audiencia de acusación y en la acusación en términos generales? Pues primero, presentar el escrito de acusación, digamos que pues en tiempo, porque digamos que el no hacerlo tiene unas consecuencias procesales para él. Segundo, pues obviamente, atender la audiencia de acusación y formular la acusación. Esta audiencia, en principio, digamos, también podría decirse que es presidida principalmente por la fiscalía, o llevada porque la fiscalía es la que va a formular la acusación. Sin embargo, obviamente hay algunas actividades que tienen que realizarse o que pueden realizarse por parte de la defensa. Obviamente, tercero, pues es obviamente acompañar el tema del saneamiento. ¿Cierto? Y, pues, bueno, hay otra más aquí. Pues habría que acompañar el tema del reconocimiento de víctima o no. Pues la víctima va a elevar su solicitud de reconocimiento de víctima, la fiscalía le deben dar la palabra. Pero lo cuarto es, aquí inicia el descubrimiento de la fiscalía, ¿cierto? A partir de ese momento, recuerden que el descubrimiento es un acto complejo, digamos, todo el decurso del decreto de pruebas es un acto complejo que inicia acá y termina acá. Ya obviamente cuando sea la audiencia preparatoria, en la clase que viene vamos a hablar de la audiencia preparatoria, que es de alguna manera la más técnica de las audiencias, en estricto sentido, pues también lo puede ser obviamente el juicio, pero aquí el debate es muy, el diálogo y la confrontación es estrictamente jurídica. Aquí solamente se habla de categorías, pues digamos, fácticas obviamente, pero jurídicas principalmente. Entonces por eso, digamos, ya allí va a consolidarse lo que tiene que ver con el proceso de descubrimiento, enunciación y solicitud, decreto de las pruebas, ¿ok? Pero eso, allá en su momento hablaremos de todo ese tema porque hay bastantes contenidos que tendríamos que considerar allí y eso pues se hablará en ese momento en particular. Bástenos en este momento para lo que nos interesa, en indicar que inicia el descubrimiento de la fiscalía. Ya vamos a ver cómo, ¿vale? Obviamente entonces es menester, o más bien es actividad propia de la defensa, primero, acompañar el saneamiento del proceso, segundo, obviamente hacer las observaciones correspondientes en lo que tiene que ver con competencia, causales de nulidad y recusación, que pues se entiende básicamente dentro de lo que en términos generales hablamos como saneamiento del proceso. Segundo, hacer observaciones al escrito de acusación.
Porque el escrito de acusación tiene unas formalidades propias. Y esas formalidades tienen que verificarse, tienen que reunirse, tienen que establecerse que se encuentran, ya las vamos a ver, están ahí en el código, pero la defensa obviamente tiene que hacer las salvedades. ¿Por qué? Porque en la práctica el escrito de acusación es la fórmula de juicio con la cual la persona va a ir a enfrentarse a través de la defensa técnica en la sentencia. Y la acusación tiene una característica muy importante, y es que determina, en términos del principio de congruencia, el debate jurídico de la actuación. ¿Es claro? O sea, ahí es donde se fija la congruencia. Entonces, ¿qué es el principio de congruencia? Básicamente, digamos, en términos generales podríamos decir eso, que digamos que el juez puede pronunciarse y puede sancionar o condenar exclusivamente en relación con los cargos que fueron formulados en la acusación. No puede, digamos, hay excepciones, digamos, y hay algunas circunstancias que se han venido desarrollando jurisprudencialmente, pero el principio de congruencia, en principio, valga la redundancia, es eso. Entonces, digamos, por esa razón, hay lugar a hacer observaciones al escrito de acusación, porque la defensa allí puede pedir que se aclaren los hechos jurídicamente relevantes, que se concreten, que se establezca el modo de participación, que se establezca una cantidad de circunstancias que tienen que ver específicamente con la singularización de la acusación, de modo tal que la defensa pueda saber de qué se tiene que defender, de cuáles son los hechos jurídicamente relevantes respecto a los cuales va a ejercer una defensa. Si los hechos jurídicamente relevantes son absolutamente ambiguos, en algún lugar, en algún día, una persona consíguete el escrito de acusación de Andrés Arenas, el inicial, por favor. Si la persona en algún momento dice, si el fiscal de momento dice, en algún día, en algún lugar, en el año 2015, a esta persona le robaron un teléfono, pues técnicamente la defensa, no tiene capacidad de estructurar una defensa, una estrategia de defensa sólida, pues porque no va a saber cuándo fue que supuestamente tuvieron lugar los hechos. Y así va a quedar muy complejo poder enganar una defensa, porque yo no sé qué día tengo que probar que la persona no estaba, o que estaba hospitalizada, o que estaba trabajando, y esa indeterminación implica una limitación bastante marcada al ejercicio del derecho de defensa. Por esa razón habrá lugar a hacer las observaciones al escrito de acusación cuando corresponda, ¿vale? Tercero, como inicia también el descubrimiento, también es lugar a hacer observaciones a el inicio del descubrimiento. Y ya vamos a verificar cómo, ¿vale? A su turno la representación de víctima, que aquí entra a jugar, pues va a tener una participación activa. Y aquí es donde la representación de víctima tiene la oportunidad, o inicia para ella la oportunidad, de solicitar el reconocimiento formal como víctima. ¿Cierto? Y eso tiene que hacerlo a través de una argumentación formal que va a realizar, diciéndole, señor juez, esta persona es víctima de los hechos porque es hijo de la persona que falleció y que fue obviamente atacada en estos hechos, en este proceso por homicidio, pero no solamente tiene que decírselo, sino que tiene que probárselo. Obviamente, así será con prueba sumaria, pero tiene que aportar, por ejemplo, ¿qué tendría que aportar para acreditar que era hijo del muerto? El recibo de nacimiento. Aquí hay una prueba tarifada, como ya lo hablamos, pues obviamente tiene que ver con la conducencia, la idoneidad probatoria. Pero pues en lo que nos ocupa en este momento es que la persona aporte probatoriamente, digamos, pruebe sumariamente su condición de víctima. ¿Cierto? Ya tenemos aquí esto. Finalmente, habrá que decir pues qué hace el juez. Y el juez en esta oportunidad pues tiene unos roles también bien particulares, que es primero, obviamente, el saneamiento del proceso, que tiene que ver con fijar la competencia, con eventualmente advertir si hay causales de nulidad, si se le proponen, etcétera, etcétera, establecer la existencia de causales de impedimento o recusación, ¿cierto? Tiene que asegurarse de que la acusación se formule en debida forma. O sea, tiene que, por ejemplo,
pronunciarse en relación con las observaciones que se hagan por parte de la defensa frente al escrito de acusación. Y obviamente, y aquí hay un tema importante, la acusación es de la fiscalía. Entonces, si la defensa dice, venga, mire, yo aquí le hago estas observaciones, aquí usted no dice esto o esto o esto o esto, y el fiscal viene y dice, mire, yo le aclaro a usted, esto fue así, así, o dice, no, yo me voy con eso, pues el juez lo que hace es dejar sentado, dejar a salvo el hecho de que se hicieron observaciones, que el fiscal las atendió, que no las atendió, que no le importó, y pues que obviamente se hará cargo de las consecuencias, pero tiene que verificar que se surta este debate. Y finalmente, tercero, verificar que se materialice el descubrimiento probatorio en la sede del despacho o posteriormente si no hay lugar a ello. Y cuarto, tiene que resolver sobre el reconocimiento de víctima. ¿Listo? Entonces, de esta manera queda nuestro cuadro de lo que se pretende en la audiencia de acusación. O sea, aquí vimos qué es la etapa de acusación, qué se hace en la etapa de acusación, y a través de nuestro cuadro establecimos qué hace cada interviniente en la audiencia de acusación. ¿Listo? Para conseguir esos resultados. ¿Está claro? ¿Les queda claro, sí? Ok. Entonces, dicho eso, pues vamos a ver ahora sí, individualizadamente, qué se hace o de qué trata escrito de acusación y audiencia de acusación. No, pues si no anotaron. Aquí tiene que decir verificación de causales de impedimento de recusación. De causales de impedimento de recusación. Empieza el descubrimiento, eso es una D, muy bien, D. Descubrimiento probatorio de la fiscalía. Inicia el descubrimiento, entonces vamos a recapitular. Sanea el proceso, que es verificar la competencia del juez, verificar que no existan causales de incompetencia o de recusación, establecer el inicio del descubrimiento probatorio de la fiscalía, establecer o hacerse la manifestación sobre si la defensa va a establecer como estrategia de defensa la inimputabilidad y finalmente resolver sobre el reconocimiento de la condición de víctima. Eso es entonces lo que se hace en la audiencia de acusación y reitero, esto es lo que hace cada sujeto procesal orientado a la consecución de estos resultados, ¿vale? Entonces allí está claramente sentado el tema. Bien. Entonces vamos a ver, ahora sí, de qué trata el escrito de acusación. Entonces, ¿quién nos ayuda con la lectura del artículo 336, por favor? Ok, entonces miren que, ¿recuerdan lo que yo les hablaba del estándar probatorio o el estándar epistemológico? Recuerden que por aquí hablábamos, vamos a ponerlo como por acá, nuevamente, de que el estándar de conocimiento es la línea que va a medir el resultado o la posibilidad de consecución del resultado último del proceso, que es establecer por aquí, a través del 381, conocimiento es de la responsabilidad más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Pero esto no es desde el principio del proceso. Entonces vamos a imaginarlo un plano inverso, para hacerlo así, digamos que imagínense que eso va a ser para arriba, porque ya no tengo más espacio. Aquí hablamos con una posibilidad, la denuncia es posible, como que todo es posible, ¿cierto? Aquí en la imputación, para que haya imputación, pues debe ser probable. Pero miren que aquí ya nos está pidiendo es que haya probabilidad de verdad, que aumenta entonces esa intelección, ese nivel intelectivo que debe mediar en relación con este estándar epistemológico para poder llegar a este postulado del 381, que es verdad o conocimiento más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Entonces, como ven, como les dije, el estándar epistemológico o el estándar de conocimiento siempre va
en aumento, o sea, imagínense que esto es un plano inverso, siempre va para arriba, hasta llegar a este punto. O sea, aquí ya nos dice que probabilidad de verdad. ¿Y por qué no lo dice aquí? Porque es que puede ser que un fiscal imputó acá, por ejemplo, miren, pasa mucho en los casos de estupefacientes, por ejemplo, que aquí a una persona la cogen en flagrancia porque la encontraron con una bola de marihuana, qué sé yo. Entonces el fiscal viene y lo imputa y le dice, usted está incurriendo en un comportamiento ilícito porque está aportando sustancia estupefaciente cuyo tráfico, cuyo porte está prohibido en cantidad que excede lo legalmente autorizado, según el tipo de sustancia estupefaciente que sea. Y eso, objetivamente, o per se en principio, pues podríamos decir, es constitutivo de un delito. Entonces, pues el fiscal dijo, lo imputa, pues porque es probable que usted esté incurriendo en un delito. Pero cuando la defensa viene, digamos, aquí en el marco de esta actividad, la defensa viene y le dice, vea, doc, es que el hombre es un consumidor, es un adicto, tiene problemas es toxicómano con esa sustancia estupefaciente, yo le pruebo con declaraciones, aquí hay libertad probatoria, yo le pruebo con una certificación de un centro de rehabilitación, o le pruebo con una historia clínica, o con las declaraciones de la familia, que él es un toxicómano, por ejemplo, yo consigo evidenciarle al fiscal que realmente no hay probabilidad de verdad en la comisión de la conducta punible, por lo menos en lo que tiene que ver con su antijuridicidad, que ustedes ya entienden que es todo eso, pero básicamente lo que indica, lo que el fiscal allí puede entender es que realmente no va a poder conseguir certeza más allá de toda duda razonable, porque se va a probar finalmente que esto es una sustancia que se tiene para el consumo particular, sea en sede de dosis personal o sea en sede de dosis de aprovisionamiento, y técnicamente eso no es punible, no es un comportamiento que pueda ser sancionado por la ley penal de Colombia, en la medida que se ha entendido que es un tema que tiene que ver más con un problema de salud pública. Entonces digamos que básicamente aquí el fiscal usualmente desiste y lo que hace es pedir preclusión. Ya en este punto, como inició el proceso, porque ya se le imputó, pues ya no puede él archivar. Recuerden que yo les decía que hasta antes de la imputación el fiscal puede archivar. Eso, si bien no hace tránsito a cosa juzgada, pues las más de las veces eso va a quedar allí. Pero en este caso, como ya hay imputación, él tiene que conseguir que un juez decrete la preclusión del proceso. Entonces, aquí en esta oportunidad, él podrá elevar la preclusión del proceso, pues técnicamente el fiscal está facultado para en cualquier momento hacerlo, pero aquí es donde entra a jugar este precepto del artículo 336 que nos hace mención a que cuando haya probabilidad de verdad, pues obviamente el fiscal acusará. ¿Listo? ¿Está claro el punto? Ok, entonces... Sí, básicamente ese es el tema. Yo hace poco tuve un caso de una persona que cogieron, no se los puedo descontar, porque eso está dentro de los ejercicios que ustedes tienen. No, ya no, porque ya está la respuesta, entonces ahora se lo voy a contar. Pero básicamente me dice que en otro escenario, si a una persona la cogen con 10 tabacos y le dicen, no, pero es que eso pasa a la dosis mínima. Entonces la persona puede decir, pues sí, pues que esto es lo que me va a fumar toda la semana. O es que yo fumo mucho y me fumo todos esos tabacos en un día, ¿cierto? Entonces no necesariamente eso lo hace punible, ¿vale? Sí, no, bueno, que le haga una prueba a ver cuánto se alcanza a fumar. Ah, no, eso lo pesan, pero claramente va a exceder la dosis mínima. El tema es que la dosis de aprovisionamiento también es subjetiva, pues porque es que hay gente que fuma más que hay gente que fuma menos. El que tenga, por ejemplo, ustedes saben que la droga genera unos síntomas que son tolerancia y síndrome de abstinencia. Entonces digamos que la tolerancia implica que con el tiempo la gente necesita consumir más sustancia para conseguir los mismos efectos. Y la abstinencia pues son las consecuencias que se derivan para el consumidor cuando no tiene el acceso a la sustancia. Entonces eso hace que la gente pueda consumir más. Entonces digamos que el tema, por eso la dosis de aprovisionamiento es subjetiva. Obviamente si lo encuentran con un cargamento de 10 kilos, pues difícilmente va a decir que se va a meter todo eso en un día. Pero pues digamos que hay muchos temas, digamos, dentro de ese espectro hay mucho que se puede discutir. Entonces, bueno, básicamente vamos a mirar los requisitos del escrito de acusación. Artículo 337. Contenido del escrito de acusación y documentos anexos, nos dice. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al grupo les voy a enviar un escrito de acusación.
Permítame un segundo. Puedes editar Nemo. Eso, quítale esa parte. Pon en blanco y donde diga el nombre de él. Gracias. Ok, ya les vamos a enviar al grupo. Asumo que todos están en el grupo, ¿cierto? ¿No están en el grupo? Bueno, entonces por favor todos, inclusive los asistentes, ingresen al enlace, pues porque allí hay información que es relevante. ¿Dónde estará esa vuelta? Bueno, entonces, ahorita hacemos esa tarea. Básicamente lo que ahora quiero que comenzamos a verificar son esos requisitos formales del escrito de acusación para que comencemos a detallarlo, ¿cierto? Todavía no lo he enviado, ya lo vamos a enviar, ¿vale? Me avisas cuando lo envíes, por favor. La individualización concreta de quién o quiénes son acusados, incluyendo nombres, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio. Digamos, es un tema que tiene que ver con la enunciación, pues, digamos, básica o en estricto sentido general de la persona pues, que está siendo objeto de la acusación. Después una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Este es el punto más problemático del escrito de acusación, en donde muchos de los fiscales se pelan, donde muchos de los defensores se quedan callados y no dicen nada, no consiguen el saneamiento y pues tienen problemas, porque recuerden que una de las causales, una de las principales características en lo que tiene que ver con las causales de nulidad es la del principio de convalidación. ¿Y qué es el principio de convalidación? Básicamente el principio de convalidación tiene que ver con el hecho de que si una persona o si un interviniente sujeto procesal comparece, atiende, coadyuva y no se opone a una posible irregularidad, habiendo podido hacerlo, al dejar de decirlo, convalidó la actuación. Entonces ahí no tiene que estar en la jugada con eso. Entonces por eso, si no lo dice, si no pelea por algo aquí, chao, ya perdió, ya se dio por convalidado, saneada la presunta irregularidad. Entonces digamos, un tema que es fundamental. Entonces de ese tema vamos a leer los demás requisitos formales y en relación con ese vamos a hablar ahorita de un apartado especial al final. Sí, en principio, digamos que hay una... Pues básicamente es por el principio del estoppel, que es el principio de la preclusividad, y es que en cada etapa se hacen algunas cosas. Uno, por el principio de la convalidación, y por el principio general del derecho de que nadie... ¿Quién se lo sabe? Del de que nadie puede alegar su torpeza en su favor, ¿cierto? En italiano, en latín. ¿Ustedes vieron latín, no? No, hombre, ¿cómo así? Bueno, eso es un latinazgo que dice nemo auditur propens turpitudinem alliganis potest. O sea, nadie puede alegar su torpeza en su favor. Entonces, obviamente, este es uno que no puede decir, es que lo que pasa es que a mí se me olvidó a pedir la nulidad. Pues hermano, ya perdió, si no lo hizo, perdió. Asume la carga y obviamente va para adelante. Entonces, por esa razón, aquí hay que estar en la jugada. Y es el tema más relevante de la audiencia de acusación, pues de alguna manera. Ya vamos a hablar sobre eso. Después, cuarto. Tercero, el nombre y lugar de la citación del abogado. Pues eso es básico. El quinto, el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo. En el escrito de acusación se va a ver una relación donde se indica las pruebas, los hechos que no requieren prueba, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, el nombre y dirección y datos personales de los testigos o peritos, los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, la indicación de testigos, peritos de descargo, los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía, las declaraciones o deposiciones. Ojo con esto. Recuerden que yo les hablé del primer momento, que aquí la fiscalía no tiene deber de investigación integral, pero sí tiene deber de imparcialidad. Recuerden que eso se los dije. Por eso aquí el literal F dice los demás elementos favorables al acusado
en poder de la fiscalía. Lo que pasa es que en la práctica debo decírselos, y esto para cuando ustedes sean fiscales, no lo hagan porque eso desconoce ese deber de lealtad procesal que les asiste y el deber de imparcialidad. Pues lo que hace la fiscalía, recuerden que yo les hablé del caso de la huella en la ventana y de que a la fiscalía no le resultaba muy conveniente el tema, creo que no estaban todos. Básicamente, una persona, los indicaban de que se metió por esa ventana y cuando la fiscalía fue a ver encontró ahí una huella, tomó unas muestras y el día de la audiencia de acusación no descubrió el resultado de esas huellas. Yo le digo, venga doctora, es que las huellas y tal, no, la verdad, eso no se practicó, eso quedó ahí, eso ya no se hizo nada con ese tema, ¿cierto? Porque a la fiscalía seguramente no le convenía el resultado porque probaba que no era la mano del presunto agresor, pero pues finalmente se hizo de la oreja mocha y no dijo nada con ese tema, y eso quedó ahí. Entonces digamos que este tema es importante. Bien, y formalmente de esa manera inicia el descubrimiento. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los hechos jurídicamente relevantes, que por demás es la actividad, podría ser más relevante, como dije, dentro de este debate. O sea, una de las más relevantes, ¿cierto? La fijación de los hechos jurídicamente relevantes. Loren, ok, perfecto. Ya nos van a enviar uno para que podamos contraponer esto que yo les estoy diciendo. Por lo pronto les voy a hacer lectura de los hechos de ese escrito de acusación para que ustedes me digan si les parece que son claros o que no lo son. Todavía no lo he enviado, pero lo voy a enviar. Pero quiero que escuchen. No sé quién es el administrador, ya esperen, miramos quién es. ¿Ah? No, yo no fui. Espérese. Mira, el administrador aquí aparece que es. No, LC. Vamos a ver. ¿Tú? 30274. 27439. No sé por qué, pero él creó el grupo. Bueno, ahí está. Entonces, por favor, todos le van a dar el contacto aquí al compañero. ¿Cómo es su nombre? El administrador, Luis Miguel, para que por favor incorpore a todos los que no están. Bueno, eso, ustedes son más tecnológicos que yo. Es importante que estén todos, aún los asistentes, porque pues allí pasa información relevante. Seminario. Permítame aquí entonces. Posiblemente. Listo. Entonces, ya se los voy a enviar ahí, pero entonces por lo pronto vamos a hacer lo siguiente. Miren estos hechos. Vamos a ver qué dice esto. Miren, la señora XX, entre los meses de agosto y septiembre del año 2018, aproximadamente conoció al señor X, que conducía un vehículo tipo taxi en el cual ella se transportaba. Durante el desplazamiento iniciaron una conversación y con posterioridad, debido a que esta persona conocía dónde vivía la víctima, llegó en varias oportunidades a su residencia y le ofreció trabajo cuidando a sus hijos, lo que incluía la estadía de ella en el lugar donde estos estaban. Trabajo que aceptó e inició aproximadamente 15 días después. ¿Cierto? Aquí digamos que en teoría hay una concreción pues muy básica, inclusive podríamos decir pues que eso realmente no es relevante para el proceso, porque eso no configura ningún delito técnicamente. Que un man vino y conoció a una chica en un taxi y le ofreció trabajo. ¿Cierto? No entraña en estricto sentido un hecho jurídicamente relevante. Concreción, especificidad, ¿cierto? Y vocación de probar un elemento, un ingrediente del delito, que eso fue lo que vimos nosotros ahorita, por eso ahorita vamos a mirar alguna jurisprudencia. Durante el interregno de tiempo que la víctima trabajó, no se dice cuánto tiempo fue, ni en qué época, ni nada de esa cosa, cuidando a los hijos del señor, en el que vivió en los apartamentos de este, se presentaron en el inicio maltratos verbales hacia ella, pues le manifestaba que era, me disculpan, estoy leyendo literalmente, le manifestaba que era una perra zorra que no servía para nada, y con posterioridad se presentaron en diversas oportunidades abusos de tipo sexual, acompañados de agresiones físicas, pues la cacheteaba,
la ahorcaba y bueno, ahí sigue diciendo otra cantidad de cosas que más le hacían. ¿Cuál es el problema? La intimidaba con una navaja, le pegaba con cables en el cuerpo, le rompía la ropa, bueno, hay otra cantidad de cosas. Indicando a la víctima que debido al número de veces que se presentaron estos abusos, no recuerda de manera detallada cada uno de ellos, haciendo referencia a los que recuerda de la siguiente manera. Entonces digamos que está haciendo una contextualización general, pero aquí vamos a ver, digamos, cómo es que ella supuestamente individualiza sus comportamientos. En el año 2019, mientras se desocupaba en el lugar donde vivía con sus hijos, el señor la aló hacia la sala, la obligó a practicarle sexo oral y posteriormente otro tipo de cosas, indicando a la víctima que no gritó porque en el lugar estaban sus hijos. Entonces, básicamente, lo primero que tendríamos que ver aquí es que dice que en el año 2019. Eso implica que el procesado tendría que justificar qué hizo cada uno de los días del año 2019, por lo menos para poder probar que no pudo hacer eso. Uno, ¿cierto? Segundo, digamos que no hay claridad ni siquiera en términos que permitan más o menos establecer, aunque fuera que yo, mire, a comienzo de año o como por allá en el segundo trimestre, o sea, y algo de lo que debatíamos en esa audiencia era que decíamos, mire, es que es imposible que la víctima no lo diga, pero por lo menos que la fiscalía no insista en establecer, aunque sea en qué mes ocurrió eso, de modo tal que la víctima pueda tener una posibilidad más o menos concreta de defenderse. Entonces, allí eso ataca el tema de la concreción en términos circunstanciales. Obviamente, pues es un hecho bastante delicado, pero lo mínimo es que se establezca por lo menos en qué época, porque dígame cómo establece usted una defensa para probar que eso no pasó si ni siquiera sabe qué día del año o en qué época o en qué mes del año 2019 eso pasó. Porque es diferente si dice eso fue durante las vacaciones de mitad de año o durante la Semana Santa o en enero cuando los niños estaban estudiando o lo que quiera que sea, pues eso le da una orientación a uno más o menos clara, ¿cierto? En una oportunidad abusó de ella en una invasión ubicada detrás de las lomas del Trujillo mediante penetración. En una oportunidad. Ese es todavía peor. Porque ¿cómo se defiende uno de que alguien diga que en una oportunidad, en un potrero abusó de ella? Ni siquiera se sabe cuál fue el sitio, ni se sabe en qué año o en qué época. Y el tema aquí es que la fiscalía tiene la carga de establecer eso. La discusión que se daba allí era que la fiscalía decía, no, pero es que ya no dijo nada. Bueno, pero es que usted tiene investigadores, usted tiene psicólogos, usted tiene peritos para obtener esa información, que obviamente es sensible, pero digamos hay consideraciones que también tienen que ver con el derecho de defensa. Pues finalmente no era una menor de edad, era una mayor de edad. Y esto naturalmente pues redunda en detrimento de la posibilidad de defenderse, porque ¿cómo se defiende uno de una acusación de estas? Aquí dice, miren la diferencia. En enero del año 2021, ya por lo menos sabemos más o menos cuándo pasó eso. Ya por lo menos él sabe cuándo tiene que defenderse, tiene que probar qué hizo en enero del 2021. Cuando la víctima se dirigía hacia la residencia de su hermana, el señor la abordó y la aló hacia un lote ubicado por la calle 40. Un lote ubicado por la calle 40. Vamos a mirar, vámonos por la calle 40 desde la carrera 1 hasta la X que haya, para establecer en cuál lote. ¿Cómo se defiende uno de un señalamiento de estos? ¿Sí está muy bien? Sí. Okay. Entonces digamos que está el tema del lote de la calle 40, ¿cierto? La cacheteó y bueno, ahí está todo lo que le hizo. Indica a la víctima que los abusos se presentaron aproximadamente 2 años, que la mayoría de veces ocurrieron en los apartamentos de él, en una ocasión en la invasión detrás de los Trupillos y en un lote ubicado en la calle 40, que la penetraba, no sé qué más vaina, y que no denunció con anterioridad o lo sucedido debido al temor que sentía esa persona y que le quisiera algo a ella o a sus hijos. Pues este siempre la amenazaba, la hostigaba, la perseguía y le decía que si lo denunciaba la iba a matar. Básicamente eso es un recuento de hechos, digamos, que tiene serias deficiencias en lo que tiene que ver con la posibilidad de ser singularizados. Porque, les reitero,
digamos, estaba claro que a esa persona teníamos que defenderla de varios hechos. Primero, digamos, de que en algún momento hipotético, digamos, en algún momento hipotético, esta persona conoció a una chica en un taxi y le ofreció trabajo. Es un tema que, digamos, le ofreció trabajo. Ese es un hecho, uno, que es absolutamente irrelevante. Dos, después dice que en algún momento, dentro de esa oportunidad, en algún momento, el hecho dos, en algún momento en esa oportunidad, la accedió a ella y no dijo nada porque estaban sus hijos. Entonces la accedió. Entonces no hay fecha tampoco. En el tercero, dice que alguna vez en el año 2019 la accedió nuevamente, ¿cierto? La accedió. Entonces otra vez tenemos aquí una determinación. En el cuarto, dice que en enero del 21 la accedió en un lote en la calle 40. Sigue faltando el tema de saber dónde. Y después, el hecho 5, que no denunció por amenazas, ¿cierto? Entonces, básicamente, hechos jurídicamente relevantes podríamos decir que serían el hecho 2, el hecho 3 y el hecho 4, ¿cierto? Pero les falta la circunstanciación necesaria para poder cumplir con el requerimiento de el numeral segundo del artículo 367, que es una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. Porque es que un hecho jurídicamente relevante, pues naturalmente, tiene que estar singularizado para poder tener relevancia jurídica. Sobre ello, al grupo les voy a compartir algunas sentencias que hablan sobre ese tema. El numeral segundo del 337, en ese momento estamos hablando, ¿vale? 337. Al grupo les va a compartir alguna jurisprudencia, porque digamos que pues eso ya es un tema que ustedes lean, pero básicamente nos dice la jurisprudencia, ¿qué son hechos jurídicamente relevantes? Es el comportamiento concreto de acción u omisión acaecido en el mundo real y la manera como el mismo se acomoda en los preceptos que definen la hipótesis normativa constitutiva del delito endilgado. Tiene que ser un hecho concreto, que haya acaecido efectivamente y que de alguna manera se adecue a algún presupuesto fáctico o jurídico de un dispositivo típico, obviamente un delito. Relativos, entre otros aspectos, a formas de participación, modalidad de ejecución, circunstancias de agravación o atenuación y las correspondientes consecuencias. Los hechos jurídicamente relevantes son lo que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Dos son los elementos esenciales que configuran los hechos jurídicamente relevantes. El primero, la precisión inequívoca del comportamiento humano, de acción u omisión, determinado por circunstancias de modo, tiempo y lugar atribuido como obra del imputado o del acusado, según sea el caso, y la otra, la ponderación o juicio de valor de esta base fáctica concretada en la atribución de las normas penales sustantivas en las que se haya adecuado la conducta. Como ven, el requerimiento para la jurisprudencia es absolutamente claro, que tiene que, entonces digamos que esto claramente, esto no es un hecho, digamos, jurídicamente relevante, digamos, este no está claro, este no está claro, este no está claro, ¿cierto? Habría que discutirlo, pero en principio tampoco sería un hecho jurídicamente relevante. Entonces, como ven, pues básicamente, aquí es donde yo les digo, si uno como defensor no se pone las pilas y no hace las observaciones, eso se va así, y el problema va a ser para defenderse. La fiscalía tiene un problema para probar eso, pero le va a ser más difícil a uno defenderse en relación con un señalamiento tan vago, tan abstracto, tan indeterminado, tan genérico, ¿cierto? Y obviamente, pues, eso va a tener consecuencias procesales posteriormente. Entonces, como ven, eso es el escrito de acusación. Y finalmente nos falta, ahora sí les voy a compartir el escrito de acusación, la relación completa de los elementos que se van a descubrir. Aquí inicia el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía. Aquí hay dos salvedades que son pertinentes realizar. La primera tiene que ver con el hecho de que la defensa tiene posibilidad en este momento de indicar o solicitar el descubrimiento de algún elemento que conozca que tiene la Fiscalía
y no descubrió. Por ejemplo, en el caso que les hablaba, yo le dije, venga, pero que me descubra el resultado de las huellas de la práctica de prueba dactilar, de cada dactilar, las huellas digitales que se tomaron allí. Pues finalmente ya saben lo que pasó, pero allí la fiscalía debe hacerlo, la defensa debe hacerlo. Tanto así como la fiscalía puede pedir el descubrimiento de las pruebas que hasta ese momento tenga la defensa, porque estamos hablando de una igualdad de armas. Recuerden que por acá vuelve el gráfico que siempre hacemos, igualdad de armas. Vale, entonces técnicamente la defensa tiene el deber de descubrir lo que tenga hasta ese momento recapitulado o recaudado, ¿vale? Entonces digamos que son las dos salvedades que hay que hacer en lo que tiene que ver con el descubrimiento. Entonces básicamente, para recapitular, en el escrito de acusación tiene que haber la individualización de la persona y su abogado, digamos, para concretar el tema. Segundo, hechos jurídicamente relevantes en los términos en que ya vimos en la jurisprudencia. Y tercero, el descubrimiento, como ya lo vimos. Esto, pues, en resumen, es lo que nos postula el 337 en sus, digamos, en sus 5 numerales y en sus 8 literales. 337, Código de Procedimiento Penal. ¿Cierto? Ese, en resumen, es el escrito de acusación. Individualización de la persona y su abogado, hechos jurídicamente relevantes en los términos en los que ya lo mencionamos, y el descubrimiento. Ya ahora les voy a facilitar, ya estamos trabajando en la edición del escrito de acusación que les envié, que obviamente, pues, digamos, por la naturaleza que tiene, pues no es público, pero para fines académicos pues, se lo vamos a enviar sin ningún dato. Pero obviamente entonces la idea es que ustedes puedan ver cómo se constituye, cómo se construye un escrito de acusación, ¿vale? Para que obviamente tengan una referencia, porque van a tener que formular un escrito de acusación como ejercicio de lo que estamos haciendo nosotros. Van a tener que hacer su propio escrito de acusación. Casualmente, en relación con el caso que ustedes están tratando o con el caso que van a tratar, porque probablemente el caso que se les asignó es con el caso que vamos a ir hasta el juicio. Entonces ustedes van a hacer el juicio también de ese caso, o pueda que cambie, vamos a ver, pero por ahora vamos a trabajar con base en el que a ustedes se les asignó como grupo, van a hacer el escrito de acusación, desde ya se los anticipo. Tenemos el escrito de acusación, hasta aquí. Pues digamos que en la dinámica, ya vamos a hablar sobre la dinámica de la audiencia, pero digamos te anticipo. Yo le digo, vea, ese escrito de acusación está todo mal hecho, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me parece que esto es una chambonada, ni siquiera atinó con el nombre de la persona, y después de eso los hechos, vea, ahí no hay ningún hecho relevante de nada, pero adicionalmente el descubrimiento probatorio es absolutamente incomprensible. Ojo con esto. El fiscal puede aclarar el escrito de acusación, ¿cierto? Puede decir, no, yo voy a aclarar el escrito de acusación, puede inclusive pedir la suspensión de la audiencia para corregir el escrito de acusación, o inclusive puede retirar el escrito de acusación para presentarlo nuevamente. Obviamente él asume las consecuencias de esa dilación, pues obviamente en términos para efectos de libertad. Él podría hipotéticamente también hacerlo, y eso se ha visto, que retire el escrito de acusación completo para volverlo a presentar. Esos términos le corren a la fiscalía. Y obviamente, si hay problemas en el descubrimiento, pues ya eso tendrá un efecto procesal que vamos a ver en la audiencia preparatoria. Pero digamos que es deber de cada una de las partes, y se lo digo de manera meramente enunciativa, descubrir. Profe, ese escrito de acusación debe el fiscal trasladarlo al juez y a la... Claro, exactamente. ¿Ese traslado se realiza en qué momento? Debe hacerse antes de la audiencia, porque a la defensa le preguntan, ¿usted tiene el escrito de acusación? No, yo no lo tengo. Bueno, entonces por favor fiscalía, trasládeselo y sentémonos a esperar a que el defensor lo lea. ¿Eso antes un día adelante o...? No, la fiscalía, digamos, el defensor debería tener el escrito de acusación con antelación. Debería, lo que pasa es que muchas veces uno se asegura usualmente de tenerlo, pero si por cualquier razón la defensa no lo tiene, pues toca que se lo descubran y sentarse a esperar a que el defensor lo lea. Inclusive si el defensor dice, no, mire, esto está muy enredado aquí, yo le pido que aplace la audiencia, tienen que aplazarla, ¿vale? Porque recuerden que aquí la protección del derecho de defensa es absolutamente sagrado, ¿vale?
Cuéntanos. ¿Ya va a pedir aplazamiento de la audiencia? Estoy viendo cómo va a ser. Va a ser buena defensora. Bueno, chicos, entonces básicamente ahora vamos a hablar. Ah, no. Coadyuva a la fiscal. Uy, espero que eso no te pase aquí. Aquí la vez pasada me pasó eso y no le fue muy bien al que hizo esa. Vamos a ver. Después me trasladan ese ejercicio y yo les digo qué opino. ¿A costillas de tu hipotética tarjeta profesional? De tu virtual tarjeta profesional. Bueno, vamos a hablar de esto en este espacio que nos queda, que es de la audiencia de acusación en estricto sentido. Esa audiencia de acusación, entonces, básicamente, a través de la audiencia de acusación se verifica este escrito de acusación. Por eso es un acto complejo. Entonces, obviamente, al instalarse la audiencia de acusación, lo primero que van a hacer es preguntarle al defensor si conoce el escrito de acusación. Ya dijimos que si el hombre, o pues la persona, la mujer, el ser humano que representa la defensa, no tiene el escrito de acusación, pues tienen que trasladárselo y esperar a que lo lea o a que lo termine de estudiar. Como ven, digamos, no solamente es una lectura por encima, sino es una lectura analítica, por eso hay que esperarlo, inclusive hay que aplazar la audiencia si hay lugar a ello, ¿cierto? Después de que ya dice, sí, yo lo conozco, yo lo tengo en mi poder, y le dijeron, y ya pues él dijo que sí lo leyó, pero lo segundo que van a hacer es preguntarle a Fiscalía y Defensa si conoce causales que impidan que se realice o que ese juez sea el que conozca. Si existen causales impeditivas o causales de competencia o causales de nulidad. Por eso aquí se procede a la etapa de saneamiento del proceso. Saneamiento del proceso, dice ahí. Doctor, ese saneamiento se da hacia un actor en particular o hacia la fiscalía No, hacia el juez. y después. Hacia el juez. Sí, aunque obviamente, pues, si hubiese una causal de, por ejemplo, si resulta que la fiscalía, qué sé yo, es compañera permanente del juez, pues desde el mismo momento en que se asigne el juez, la fiscalía tiene que declararse impedida. O sea, no debería uno tener que esperar hasta ese momento. Pero sí, obviamente, si en cualquier momento en que surja la causal de impedimento, en relación con la fiscalía, pues uno podría alegarla directamente ante él. Pero en este caso, digamos que la causal de impedimento se predica en relación con el juez, porque vamos a fijar la competencia del juez. Entonces, digamos que aquí se van a hacer básicamente tres cosas. Causales de nulidad, se resuelve sobre causales de nulidad. Hay una audiencia muy buena. Hay una audiencia muy buena que les voy a mandar un enlace que de ahí, que tengo por allí. De cierto, me acuerdo de buscarlo, ¿vale? O me acuerda cualquiera de ustedes, me dice que yo se lo envíe sobre una solicitud de nulidad que eleva un defensor en relación con la causal, en relación con la audiencia de imputación, por absoluta carencia de concreción fáctica y jurídica, porque básicamente le dice, no, usted se robó, usted permitió, que era algo como que, usted permitió que un preso se volara, él era como un man del Impeco, algo así, o de un calabozo. Usted permitió que un tipo se volara, básicamente, pero no le dijo cuándo, cómo, dónde, nada. Y el hombre le da una solicitud de nulidad muy argumentada, muy buena, que yo les recomiendo que la vean, porque les va a servir de insumo para su vida. Yo la tengo allí como actividad de consulta. Entonces, ahorita pues me recuerdan y yo la ubico y se las mando. Después se va a resolver sobre impedimentos o recusaciones, que ustedes saben pues, que existe un decálogo de causales de impedimentos y recusaciones que obligan al funcionario judicial a declararse impedido. Ojo con esto, no se declara impedido el abogado, se declara impedido el funcionario judicial, el juez. Por ejemplo, qué sé yo, si yo soy el abogado del juez y yo llego y me designan como abogado para atenderlo en el proceso de su competencia y yo le defiendo a un disciplinario,
pues el juez tiene que declararse impedido. En cuanto lo advierta, no tiene que decir, yo no puedo conocer este proceso. Por eso las causales de impedimento, las causales de impedimento se manifiestan, las de recusación se señalan en relación con el funcionario, ¿cierto? O sea, yo recuso a un funcionario, o el funcionario se declara impedido, ¿vale? Esa es la dinámica dialógica que tiene esta situación. Y finalmente, las causales de competencia, porque yo, por ejemplo, puedo decirle, vea, señor juez, usted no es competente porque el arma que se incautó no es un arma de uso privativo o de uso restringido de las fuerzas militares, porque es una pistola normal, de defensa personal. En esos días usted no tiene competencia para conocer este proceso. El juez habrá de decir, efectivamente, el decálogo del Código Penal establece, el procedimiento penal establece cuáles son los delitos por los cuales se me asigna la competencia a mí, y en ese orden de ideas, pues yo no soy competente para conocer este proceso. Lo mando a un juez penal del circuito. O, por ejemplo, yo le digo, señor juez, aquí hay una confusión porque a esta persona, por ejemplo, hace algún tiempo tuvimos un proceso de una persona que se robaba gasolina del gasoducto que venía por allá desde las minas, o yo no me acuerdo de dónde, por allá pasó, era por Valledupar. Y el tipo lo cogieron acá. Pero le imputaron que él se había robado esa gasolina en una derivación ilegal que había por allá en el valle. Entonces lo cogieron aquí con la gasolina. Entonces la discusión era qué juez es competente. Porque es que a él lo encuentran cometiendo el delito aquí, portando, pero ellos tenían certeza por las marcaciones que esa gasolina se había robado allá en Valledupar. Entonces la discusión era dónde se radica la competencia. Pero la competencia radica es en el lugar donde se comete el delito. Es lo que fija la competencia. Entonces en esa oportunidad dijimos, mire, esto tiene que irse para Valledupar, eso no debe estar acá, porque la competencia no es acá. Pero recuerden que no fija la competencia el lugar donde tiene efectos el delito, sino donde se comete el delito, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos otro caso, donde una persona se le dijo que se le iba a tramitar una tutela por parte de unas personas, y la tutela se tenía que tramitar, o sea, supuestamente se tramitó en Barranquilla. Los documentos falsos eran en Barranquilla, todo era en Barranquilla, pero hoy todos ellos vivían aquí en Santa Marta. Y todos los documentos decían, no, mira, aquí está el auto emisorio de la tutela, Juzgado 69 Penal Municipal de Barranquilla. No, mire, aquí está el oficio, Centro Cívico Barranquilla, todo decía que era en Barranquilla, pero todo se hizo acá. El negocio, la plata, la demanda, la presunta admisión, todo se hizo acá en Santa Marta, ¿cierto? Pero la presunta defraudación o la falsedad o todo ese tema ocurrió en el juzgado, en ese juzgado que era donde se estaban emitiendo los documentos falsos, porque en ese juzgado se emitían, pero, ojo, pero no respondían a una tutela que existiera efectivamente. Entonces, obviamente, allí se estableció el tema de la competencia. Ojo con eso, con algo que tú dices. Si yo, por ejemplo, como defensor, no alego aquí que no es competente Santa Marta sino Barranquilla, después ya no lo puedo alegar por la convalidación. Porque no, ya, usted no dijo nada, a usted le pregunté específicamente si tiene algún conocimiento de incompetencia y usted se quedó callado, o sea, ya no puede decir nada. Ahí no hay nulidad, ahí no hay nada, ni siquiera porque llegue otro defensor, porque la convalidación, la preclusividad y el tema de que no se pueda alegar la indiligencia o la torpeza en favor de uno, impide que uno después vaya a salir con ese cuento, ¿vale? Entonces eso es lo que tiene que ver con la cosa de incompetencia, ¿cierto? Después de eso, obviamente, se van a hacer las observaciones al escrito de acusación. ¿Qué es lo que ya hemos analizado detalladamente, o lo que hemos tratado en este interregno, en este segmento anterior, que tienen que ver es con la falta de cumplimiento de estas preceptivas del 337, que pues básicamente se contraen principalmente al tema de los hechos jurídicamente relevantes. Obviamente puede decirle, venga, aquí no está claro el nombre de la persona, aclárelo, o venga, aquí no dice la dirección, póngala, pero son temas menores frente, digamos, al grueso del asunto. Ojo con esto, yo aquí no le puedo decir a la fiscalía, venga, a usted le faltó descubrir el protocolo de necropsia. Bueno, yo lo puedo hacer, pero estratégicamente no tendría sentido que lo hiciera. Yo frente al descubrimiento yo me quedo callado, salvo que yo conozca elementos
que me competen a mí. La fiscalía tiene que ser muy diligente, pero yo como defensor no le voy a decir que le faltó algo. ¿Por la razón? Pues porque obviamente aquí estamos en igualdad de armas y pues si omitió, omitió, ¿cierto? Pero tengan presente que lo que no se descubrió desde el inicio, o que el descubrimiento de la fiscalía inicia desde la audiencia de acusación hasta antes de instalar la audiencia preparatoria. ¿Qué quiere decir? Que puede descubrir en el escrito de acusación o puede descubrir hasta antes de la audiencia preparatoria, pero siempre tiene que descubrir. ¿Por qué? Porque el descubrimiento probatorio tiene como objeto que la defensa pueda verificar y pueda establecer. Básicamente nosotros, y ya pues esto tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos en mi oficina, nosotros lo que hacemos es generar una matriz que se ve como algo así, y que es el hecho jurídicamente relevante, el elemento probatorio y el elemento de refutación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo digo? El hecho 1, que es que supuestamente en enero del año 2019, o en el 2021,